síndrome de deprivación afectiva y que en una de las causas de este niño, bueno, si bien teníamos que trabajar con la mamá principalmente, y al ver que era un bebito de 9 meses, habíamos concretado entre todo el grupo que debíamos trabajar con la madre, y el niño ese tenía la posibilidad de lograr o de recuperar lo que no tenía hasta ese momento. ¿Otro aporte del otro? Yo soy la doctora Cortés, soy médica generalista, estoy a cargo de un SIC y también hago en consultorio pediatría. Bueno, pertenezco al grupo 3 y nosotros cuando analizamos el caso clínico nos llamó la atención que la mamá se haya ido a trabajar, o sea, que estuvo solo 2 semanas con la bebé y que decíamos en el grupo que faltaba lo que es la alineación con la mamá, ese apego tan importante en los primeros meses de vida. Y que nos llamaba la atención también que la bebé, o sea, cuando no sé quién la cuidaba, cuando la levantan, o sea, el contacto físico le molesta. Eso es lo que pone en evidencia el caso clínico. O sea, orientarnos o sea, no queríamos decir que hay un trastorno del desarrollo, por supuesto, pero ya nos orientaba como que podía tener algo del espectro autista, ¿no? Por el hecho de que no había la estimulación, que rechazaba el contacto físico. Y sí, nosotros pusimos muy de manifiesto, era que la madre, el estado anímico de la mamá, un estado de ánimo, su estado depresivo, por lo cual en un primer momento se planteó que la primera acción era mandar a la mamá a la psicóloga para que le hagan el diagnóstico a la mamá o sea, y hacer una educación, o sea, aconsejarla de que pase más tiempo con su bebé, porque evidentemente la bebé necesitaba estimulación, o sea, el contacto de la mamá, el apego madre-hija, hija, porque desde muy chiquitita, desde muy bebé, aparentemente entre el trabajo y el estado depresivo de la mamá, se notaba la ausencia. Entonces, por ahí capaz que no hay nada orgánico, pero sí tiene mucho psicológico. Esa era o sea, nuestra conclusión. ¿Puedo aportar algo que me llama la atención, que no lo hayan dicho? En realidad, más elemental es lo que hace, digamos, a la consulta, pero ustedes tenían que indagar sobre muchas cosas en esto, porque no están detalladas ahí. La doctora Cortés dijo que estaba bien del neurodesarrollo. Ahí no hay ningún elemento que diga que la chiquita, cómo está, digamos, en el desarrollo neurológico. No hay, porque no dicen si se sienta, no se sienta, si... Lo único que están hablando es de un estado de una conducta que llama la atención, por la cual consulta. Tampoco dice quién se queda con la niña. Es probable que esa mamá haya estado presionada para volver al trabajo por cuestiones económicas, si no le daban la licencia, porque puede no ser no puede haber tenido un trabajo permanente que obliga a que les den licencia y entonces tienen que volver para resguardar su trabajo. Es decir, hay muchas cosas que pueden estar interviniendo acá desde el punto de vista de la complejidad, ¿no? Cuando se hace una historia clínica y en las cosas que decía ahí el caso era qué cosas podían ustedes indagar más para saber.
y nadie ha nombrado el neurodesarrollo. Lo han dado como normal. Eso es una suposición. Y nunca en una historia clínica. Perdón, no hagamos diálogo. Cuando nunca tenemos que partir de suposiciones. Entonces, la historia, sobre todo en el primer punto, que sería bueno que después las puedas poner a las historias clínicas, Matías, como pantalla, dice, ¿qué elementos de sospecha le llaman la atención y qué hipótesis diagnosticaría? Entre las cosas que primero hay que hacer es indagar en profundidad la situación familiar de esta paciente, que acá está solamente puesta como que ha tenido esa cuestión de salir a trabajar. No sabemos si está el padre, si se queda con el padre. Existen a veces también personas que son sustitutas en el momento que la mamá tiene que ir a trabajar, que habría que ver qué relación tenían, quién era la que la cuidaba a la bebé. A veces quedan al cuidado de un hermanito mayor. Bueno, esas cosas son muy importantes para poder orientarnos después en la situación clínica de esta paciente. Eso es fundamental, que ante un planteo, acá se hace un planteo general. Son ustedes los que tienen que indagar todo lo que necesitan saber para ubicarse en la complejidad de esta paciente. Bueno, bueno, me parece interesante todo lo que se ha dicho. Podemos pasar al caso número 2, ¿les parece? De todos modos, bueno, lo que acaba de decir la doctora es muy importante y todo, pero también a modo didáctico, como son pequeñas situaciones clínicas en donde se obvian, se dejan de lado un montón de situaciones justamente por el fin y el modo del taller. Bueno, nada, o sea, como que se puedan, digamos, como, qué sé yo, plantear las especificidades de cada uno de ustedes según, qué sé yo, la profesión, la especialidad que tengan, pero bueno, o sea, como que tampoco podemos conocer y saber otros datos. Estos casos son un poco ficticios, o sea, están basados en clínica real, pero digamos como están manipulados para que sirvan para el taller, ¿sí? Así que apelamos un poquito también a eso. Pero Matías, podemos dar una orientación, pero antes de pasar al otro, podríamos dar una orientación mínima de que con las cosas que les ha llamado la atención a ellos, hacia qué nos estamos inclinando, porque si no después se nos va a ir el hilo de lo que hemos tratado en este paciente. Sí, en este caso, fundamentalmente, el caso representa una situación en donde deberíamos utilizar esa guía y alertarnos de un posible bebé con riesgo de un desarrollo de una patología, de un cuadro autístico o un cuadro de deprivación afectiva, como habían dicho acá los compañeros. La deprivación afectiva o el hospitalismo es un cuadro que es similar al síndrome autístico y tiene que ver con justamente la carencia de cuidados particularizados, eso que se da cuando se lo ha descrito al cuadro, se lo dio, digamos, como en una época que se crearon grandes orfanatos después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, básicamente lo que está pasando ahora con la pandemia, lo que ha comentado una de las compañeras, es muy interesante porque finalmente está pasando lo mismo. Si es que por la pandemia una persona operadora no puede alzar a un niño, bueno, este niño está siendo solamente alimentado. Está perdiendo, digamos, como cuidados particulares que son fundamentales para el desarrollo de la constitución subjetiva, ¿sí? Así que es un gran problema. Bueno, y las acciones a esta bebé
tendría que ir por la vía de la estimulación temprana y tendría que ir también por el tratamiento del estado anímico de la madre. Pero también tenemos que estudiar como factor ambiental, posiblemente causal, el hecho de que la madre haya tenido que ir a trabajar, ¿no? Antes de que se pueda establecer el vínculo madre-hijo, lo cual tiene implicancias clínicas severas, pero también tiene implicancias legales, porque esta mujer tiene derecho a una licencia, ¿no? Bueno, eso era un poquito de... Si quieren, ahora pasemos al caso 2. Perfecto. Bien. Sí. ¿Quién tiene, chicos, algunos del grupo que tenga el caso número 2 que quiera empezar y presentarlo, por favor? El grupo 5, Marce. Dale, Pau. Buenos días. Dale. Bueno, mi nombre es Paola Juárez. Bueno, soy de Tucumán, trabajo en el Hospital de Niños. Bueno, analizamos el caso clínico 2. Los padres de José, un niño de 3 años de edad, consultan muy asustados porque su hijo se despertó aterrado a la noche, gritando y llorando sin sosiego mientras decía que veía arañas. Al rato de este episodio, el niño puede volver a conciliar el sueño en los brazos de sus padres. Refieren que al día siguiente su hijo no recordaba nada. Comentan que José se hace pis en la cama todas las noches, por lo cual todavía no le pudieron sacar los pañales que usaba para dormir. Hace más o menos un año que José no usa pañales durante el día. Al evaluar al niño no se encuentran alteraciones evidentes. Los padres impresionan sobreprotectores y asustados. Antes de finalizar la consulta, comentan que su hijo duerme en la cama con ellos y refiere que no han podido sacarlo de la cama, por más que el niño tiene su habitación y cama propia. Bueno, un poquito antes, lo que analizamos es, antes de ir a las preguntas de por sí, es que como toda consulta, lo que necesitamos primero es un interrogatorio. Tenemos unos elementos, ya sé que es por fines de taller, pero por ejemplo, ¿qué es lo que interrogaríamos? Los antecedentes del niño. Si el niño es único hijo, tuvo un embarazo practicado la mamá, tuvo la neonatología. Perdón, Paola. Sí. Hay mucho eco, no sé si hay algunos micrófonos prendidos, por favor los pueden apagar porque hay mucha interferencia. Gracias. Bueno, como decía, ahora lo que hay que ver primero es ver los antecedentes, porque capaz que la mamá tuvo un embarazo complicado, el niño tuvo tiempo internado en la neo, si tiene alguna patología que hace que tenga mucha atención de los papás, si es único hijo, y con respecto a la familia también, si hubo recientemente algún episodio en la familia, algo cercano, que haga que esto que llama la atención, que también menciona que los papás son sobreprotectores. Por supuesto, todo lo que es la valoración del neurodesarrollo del niño, y de esto de que despierta soñando arañas. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Se relaciona o no con algún evento en el entorno familiar? Bueno, si así hay alguna situación. Bueno, y después como lo que haríamos, es por supuesto, como decía el doctor, es los orientadores de los sentidos, que es lo que haríamos en la evaluación del niño. La primera pregunta dice, ¿qué elementos de sospecha le llaman la atención? Bueno, uno, que duerme en la cama de los papás, que los papás son todavía son sobreprotectores, ¿no? O sea que hay algo relacionado al vínculo de sobreprotección, y esto de que el nenito todavía, tomarlo con pinza, usa pañales de noche, tiene 3 añitos, o sea que todavía podríamos vivir en la etapa que de noche puede todavía usar pañales, pero de todas formas es para tomarlo con pinza de algo de lo que nos llama la atención. Y por supuesto esto de los sueños, ¿cuándo lo vamos a considerar importante? Si es que se repite en el tiempo, desde hace cuánto tiempo. Acá dice que se despierta de noche. Si los papás son muy sobreprotectores, puede ser que hagan esto 1 o 2 veces
y lo lleven a la consulta. Después dice, ¿qué hipótesis diagnóstica le sugiere la presentación? Teniendo pocos elementos, o sea, lo que hemos podido analizar, nos parece que puede ser, en primer lugar, una manifestación emocional no psicopatológica, que puede tener que ver, por ejemplo, con la ansiedad, si que los papás intentan sacarlo de la cama, si hay algún evento en la familia que puede interferir en dificultades en el desarrollo transitorias, manifestaciones emocionales en relación a los eventos traumáticos. No sé si la mamá puede estar embarazada también, porque él cómo lo toma. Con respecto al diagnóstico, sería que estamos en un proceso de desapego, tendríamos un poco de inconveniente, y por supuesto tendríamos que ver después de la anamnesis, hablar bien con los papás, si que consideramos o no un paciente que se pueda valorar el riesgo, ¿no? Por esto de lo que había dicho el doctor, que antes de determinada edad no se hacen diagnósticos específicos, por ejemplo, de psicosis. ¿Qué acciones utilizarías? Primero, hablar bien con los papás, la anamnesis y el asesoramiento a los padres. Con respecto a lo que dicen de los pañales, ¿cuánto tiempo habrán intentado? Una, 2 veces, no se pudo, y dejaron que se usaran los pañales, lo mismo que sacarlo de la cama. ¿Cuánto tiempo lo habrá llevado? Sí. Discúlpame, ¿vos tenés también un celular u otro dispositivo prendido? Porque si no, capaz que estamos escuchando tu propio eco de otro dispositivo, ¿no? No tengo que apagar. Ah, bueno, no sé, pues estaba escuchando medio con mucho eco, no sé por qué. Sí, yo también no sé si a todos les pasa lo mismo. O que se fije si tiene abierta el grupo de la sala. La sala del grupo. Eso también, sí. ¿Tenés el grupo? ¿Alguien tiene el grupo abierto? Yo salí del grupo, pero no sé si... Sí, cuando ingresen a esta sala general, tienen que cerrar o, digamos, apagar o salir de la otra sala absolutamente, abandonar la llamada, digamos, del grupo. Salir con el teléfono rojo, salir de la llamada. Eso. Bueno, a ver ahí, Pau. A ver si te escuchamos mejor. No escucho nada. No sé. No escucho nada. No, te seguimos escuchando a vos con eco, no sé por qué. ¿Alguien del mismo grupo que quiera terminar lo que está planteando Paola? Que va muy bien. Que quizá para que se escuche un poco mejor. Si quieren, yo continúo. Bueno, es el mismo caso. Sí, el mismo caso. Yo soy compañero de Paola, pero... Perfecto. Pueden complementarse. Continúa, Hugo. Continúa. Perdón, bien. Perdón, Paola. Lo que plantea el grupo, que la situación de aprender a dejar los pañales todavía estaba en transición, que había una dificultad vincular en relación a los padres porque había una posición de sobreprotección. Y teniendo en cuenta las etapas del desarrollo, principalmente basándonos en la teoría de Erikson, de autonomía versus duda, en donde empiezan a establecerse los controles de esfínteres, nosotros creíamos que los papás no había un acompañamiento, porque si bien existía todavía colecho y había como un control de esfínter parcial durante el día, pero no durante la noche, creíamos que el problema que podía generarse es por sobreprotección. En cuanto a los elementos que planteamos para resolver la situación, fue el elemento de transición, ¿sí? Marce, no escucho nada, salgo y vuelvo a entrar. Perdón, en cuanto a los elementos que podíamos establecer, pensábamos un elemento de transición para facilitar, digamos, la autonomía del niño para poder salir primero de las camas de los papás y poder, digamos, afianzar su confianza y de esa forma, digamos, avanzar en el control de esfínteres.
Bueno, eso fue básicamente nuestro análisis, ¿sí? No sé si, bueno, con eso finalizamos. ¿Hay algún otro aporte, chicos, de otro grupo, o del mismo grupo, o de otros que quieran aportar algo al caso? Perdón, yo también me escuchaba con mucho eco, así que era dificultoso cuando leía o para explicar. Está bien, Pau, está bien, perfecto. ¿Querés aportar algo? Marce, Sí, Pau. Paola, Iris, o quién no, María. María, sí. dale. No, yo no sé porque yo también la escuchaba muy bien, recordaba a Pau cuando habló del tema de estos despertares y los llamados, nosotros lo habíamos planteado como trastorno de sueño, como podría ser un terror nocturno, o por encontrarse dentro de las edades que podían esperarse, por el tema de ese despertar, ese vuelta a dormir con el acompañamiento de los papás y el no recordarlo al día siguiente, es una desespera. Si bien es reciente, no es algo repetitivo ni que trastorna, o aparentemente no trastornaría el tema de crecimiento o algunas conductas asociadas, entonces obviamente como llamado de atención. Y lo que sí habíamos hecho referencia para evitarlos o para acompañarlos es el tema de, como decían, el no uso de pantallas previo al sueño, al acostarse, las pautas higiénico-dietéticas en el tema de acompañamiento y sueño, y obviamente todo lo que hablaron con respecto al colecho como indicador también de llamado de atención y acompañamiento en sugerencias en cuanto al mismo, pero en cuanto al sueño nosotros aparte habíamos hecho ese llamado como que como un terror nocturno. Bien, Matías, no sé si vos querés aportar o decirles algo, hacer alguna devolución. Bueno, bueno, en este caso, bueno, aparecen unas manifestaciones que por sí mismas forman parte de lo que hemos planteado como manifestaciones que no entran en el plano de la psicopatología, ¿sí? O sea, un terror nocturno es algo, digamos, como normal y esperable para cierta edad, de la misma forma que el control de esfínteres es un proceso en donde este niño estaría dentro de, qué sé yo, de los tiempos esperables para estar en proceso de control de esfínter nocturno, ¿sí? Sí llama la atención la actitud de los padres y bueno, o sea, la incapacidad, lo que no han podido sacarlo de la cama paterna, ¿sí? O sea, el colecho en un punto en donde no es, qué sé yo, no sé, una decisión de los padres o que forme parte de su cultura ni nada, sino que aún teniendo la habitación y la cama propia, bueno, no han podido sacarlo de la cama, ¿sí? Entonces esto no es que nos lleve a un plano psicopatológico, pero sí nos lleva a un plano de una preocupación respecto de cierta carencia en los padres en relación a la, ¿cómo se llama? Bueno, a la crianza. En uno de los grupos hablábamos de la cuestión de la crianza y, bueno, la pediatría. El, el pediatra, digamos, como evidentemente tiene un rol otorgado y asumido por la sociedad de un profesional que, digamos, como al que le preguntan una gran cantidad de aspectos en relación a la crianza. Y el pediatra muchas veces contesta digamos, con datos que tienen que ver con datos, qué sé yo, basados en ciencia, basados en consensos, y también hay algunas veces, como decía acá una compañera, que muchas veces, digamos, uno es llevado a contestar desde la propia experiencia o desde el sentido común. Todo eso, qué sé yo, es importante considerar y nos llevaría también a considerar o a tener, digamos, en cuenta qué tipo de conocimientos relacionados con la crianza tenemos y vamos a transmitir
¿Y qué otros tipos? Bueno, quizás mejor no tengamos que decir algo al respecto, ¿sí? Pero acá en este caso, digamos, bueno, o sea, como que a estos padres seguramente les va a servir, digamos, como una serie de consejos en relación a qué hacer, a cómo favorecer el buen dormir de su hijo, a cómo gestionar, digamos, como un pasaje a la habitación, a cómo tranquilizarlos en relación a las manifestaciones que tiene, tanto, digamos, enuresis como el terror nocturno. Así que, bueno, como que eventualmente requerirían, según mi opinión, una consejería por parte del pediatra, ¿sí? O por parte no sé, también puede ser de un psicólogo infantil. No necesariamente indicaría un tratamiento para el niño, pero sí para los padres, en términos de que son ellos los que están angustiados, ¿sí? Porque el terror nocturno no es sinónimo de angustia, ¿sí? Es un fenómeno común, ¿sí? Si es que es, bueno, por supuesto, si es que es algo episódico, que no sea muy repetitivo, etc. Matías, lo que me gustaría, si alguno por lo menos ha hecho homologación con algún caso conocido. Esa parte sí está importante también. Ningún grupo lo dijo, a ver si alguno dice alguna cosa. Mónica, sí, la doctora González. Sí. Yo soy Mónica González, soy del grupo 4. Comentábamos en el grupo la experiencia, sobre todo en la consulta ambulatoria, de casos de colecho, y nos replanteábamos entre todos, en la puesta en común, digamos, que todos advertíamos que teníamos pacientes, en general de papás que son un poco más grandes o que han sido papás por primera vez a edades mucho más grandes de lo esperable, con hijos que han sido muy esperados, algunos de ellos con tratamientos para concebirlos. Entonces, que esta parte del colecho era como una forma de poder despegarse de los padres, o más para una problemática situada en los padres que con el chico, ¿no? Eso en la puesta en común, en casos clínicos que nos había tocado a todos los integrantes del grupo, advertíamos de algunos pacientes. Puntualmente una de las compañeras decía, dos de los compañeros decían que tenían casos clínicos de niños que inclusive iban al jardín de infante, a la sala de 5, compartían la habitación de los padres, digamos, tenían colecho y mantenían la lactancia materna inclusive a esa edad, ¿no? Sin que y tenía que ver con algunas cuestiones vinculadas con ese vínculo que de los padres, o sobre todo de la mamá, con estos chicos. Eso advertíamos en el grupo, digamos, en cuanto a casos clínicos, que nos habían pasado en la experiencia personal. Básicamente eso. Bueno, una cosa que me olvidé de decirles es que allá por los años 1905, Freud escribió un texto que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, en donde elabora una hipótesis de la sexualidad infantil, ¿sí? Es todo un libro complejo y muy interesante, pero él ahí propone, digamos, el equivalente de la enuresis nocturna en un chico que se llama allá de los 2 o 3 años, como equivalente de una erotización genital, ¿sí? Más allá de la referencia histórica, ahora más, digamos, clínicamente, sí consideraríamos la situación esto no hemos hablado, como hemos hablado en la primera clase, pero bueno, es un tema que también hay que hablar. Dentro de la constitución subjetiva existe una organización sucesiva de etapas y de estadios, en donde hay un estadio que es el estadio genital, ¿sí? En donde, digamos, las sensaciones corporales que el niño empieza a percibir a nivel genital
que se da más o menos a los 3 o 4 años, son organizadoras de los estadios anteriores, ¿sí? Primero, ustedes, digamos, como por ahí recordarán, en la teoría psicoanalítica hay un primer estadio que es oral, un segundo estadio que es anal, un tercer estadio que es genital, y luego el desencadenamiento de complejo de Edipo y luego complejo de castración. Solo para mencionarlo, pero en este caso sí me llamaría la atención una posible erotización de ese niño. O sea, esa enuresis nocturna en el ámbito del colecho, y me llevaría básicamente a pensar en que hay algo del orden de la separación, como habíamos hablado antes, que es importante indicar, ¿sí? No solo porque, qué sé yo, ya es grande, sino porque hay un proceso de erogenización dentro de algo normal que es la sexualidad infantil, ¿sí? Bueno. Bien. Paola, la doctora Paola Aguirre pregunta hasta cuándo es esperable el terror nocturno. El terror nocturno es común a los 3, 4 años, capaz que a los 5 también, después ya no es común. Bien, perfecto. Creo que ya no hay más preguntas con respecto a este caso, ¿no? Pasamos al tercer y último caso. Perdón, Sí, quisiera hacer una consulta. sí. Me quedó dando vuelta esto de la crianza en relación, me parece que también tiene que ver mucho con la época, o sea, crianza y costumbres epocales, digamos. Una pregunta para el doctor, en épocas donde existían las nodrizas, ¿cómo era la constitución o cómo se construían las subjetividades de esos niños que eran amamentados y tenían un apego con una madre sustituta, digamos, y no la biológica, y cómo se fue construyendo? ¿No? Me queda la duda solo para interés general, digamos, cómo serían esos en esa época estos chicos, digamos, o si eso favorecía la aparición de otros cuadros psicopatológicos, solo a título de curiosidad. Bueno, es todo un tema y bien histórico. O sea, yo la verdad que no conozco mucho, pero supongo que aquellas nodrizas que ocupaban el rol de amamantar y criar a los niños, si es que ocupaban el rol materno, probablemente lo habrán hecho mucho mejor que las progenitoras que pertenecían a tal clase social y a tales, digamos, expectativas de una sociedad que no daba lugar a la crianza de un niño. Entonces, probablemente esas nodrizas salvaban a esos niños de la deprivación afectiva, justamente. Y en relación a la crianza, una cosita que quería agregar es que dentro de la bibliografía que había puesto yo, está otra guía de UNICEF que se llama Guía Práctica para Evitar Gritos, Chirlos y Estereotipos, titulada Crianza sin Violencia. Es muy interesante esa guía, no es dirigida a médicos ni tampoco a profesionales, es dirigida a padres. Pero, o sea, como con eso les digo que es interesante que la tengan a mano, que la lean y que incluso hasta la pueden compartir con otros padres que puedan leer o armar grupos de crianza en donde se lea, qué sé yo, por ejemplo, alguno de los equipos de ustedes, digamos, como lea y debatan estos conceptos. Está muy bien, es muy completa y aborda el problema de la crianza, que ya sabemos que la crianza es algo que tiene que ver con la cultura, que la crianza en la primera infancia tiene que ver con la transmisión intergeneracional, que eso ha estado muy afectado desde hace varias décadas, madres que no saben criar a sus hijos
y los hijos de estas madres tienen que criar a sus hijos sin la referencia, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, como una especie de cosas que se han ido creando, escribiendo y legitimando, incluso legalizando, porque son cosas que están en las leyes de protección de derechos, que nos permiten a nosotros también, o a ustedes como pediatras y médicos generalistas y de familia, bueno, pasar a tener unas herramientas más a la hora de que les pidan un consejo, porque es toda una responsabilidad dar un consejo de crianza, ¿no? Gracias, esa es una idea bastante buena, Matías, me parece muy linda para que la puedan aplicar entre grupos de pediatras y capaz que sale de acá. Me parece muy buena la idea. Pasemos al tercer caso si quieren descansar, ¿no? Si quieren almorzar, digo. Sí, parece que nadie quiere almorzar acá. Yo sí. No, nadie. Está prendido de los casos estos. Tanto bueno, hablando de la importancia de lo nutricional y no pasamos a comer nosotros. Bueno, el último grupo, el último caso, ¿quién va a leer? Grupo 8, si quieren lo leo. Bueno. Dale. Grupo 7, perdón, soy Cecilia Soria, yo soy pediatra y neonatóloga, trabajo en el hospital de niños y aparte hago consultorio de pediatría. Bueno, el caso clínico número 3. Juan tiene 5 años. Coincidiendo con el inicio del jardín de 5, unos 3 meses atrás, se manifestó en él un cuadro de insomnio, angustia de separación, enuresis y encopresis. El niño había logrado el control de esfínteres a los 3 años. Nuestra primera impresión al ver a Juan es de un niño retraído y ausente. Al interrogarlo, se evidencia que repite exactamente lo que se le pregunta, no quedando claro si el niño entiende lo que se le pregunta. La madre del niño no permitió que su pareja reconozca a Juan, razón por la cual Juan lleva el apellido materno. Según la madre, en un primer momento, el progenitor la amenazó con quitarle el hijo y que iba a ir a tribunales. Sin embargo, nunca concretó tal amenaza y no volvió a insistir en tener contacto con su hijo. La separación de la pareja se produjo durante el embarazo de Juan, luego de que ella encontró un mensaje de su expareja con otra mujer en su celular. Bueno, dice las preguntas. ¿Qué elementos de sospecha le llaman la atención? Bueno, habíamos trabajado en el grupo que nos llamaba la atención en este niño muchas cosas en cuanto al motivo de consulta. Insomnio, enuresis, encopresis, que a la primera impresión era un niño retraído, ausente, y al intentar interactuar con el paciente presentaba ecolalia. Otra cosa que también nos ha llamado mucho la atención es el hecho de que la mamá cuenta que en su embarazo lo había cursado sola y la separación del papá en ese momento, que nos llevaba también a preguntarnos, bueno, cómo habrá sido ese momento de separación, si la mamá habrá tenido o no alguna implicancia en ese hecho. Y otra cosa que también veíamos dentro de los síntomas que nos llamaban la atención es, bueno, por ahí una de las chicas planteaba el trastorno de identidad en el hecho de que el niño no llevaba el apellido paterno. Y por supuesto la ausencia paterna, ya que su papá no tuvo contacto con él. Dentro de la hipótesis diagnóstica de la presentación clínica, bueno, estábamos viendo que todo esto se englobaba dentro de que había una psicopatología grave de la infancia y nos orientábamos dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, sobre todo a una psicosis infantil, por el hecho de lo que más ruido nos hacía es el haber perdido pautas neuromadurativas, o sea, el haber reaparecido la encopresis y la enuresis, digamos, habiéndolo ya adquirido en su momento.
Otra cosa también que nos llamaba mucho la atención, mejor dicho, que nos hacía ruido, es como que en el grupo se ha discutido que lo que más pensamos que hay es una psicosis infantil, es como que para ahí nos orientamos, pero nos hacía ruido el hecho de que al tener la primera impresión de este paciente, lo habíamos visto retraído y ausente, y no sabíamos muy bien si esto era más específico del autismo, pero como dentro de la psicosis infantil también están dentro de los trastornos generalizados, veíamos que podía ser que también esté presente en la psicosis. Las acciones que indicaríamos, bueno, ante nada, un psicodiagnóstico, o sea, haríamos una interconsulta con la psicóloga para llegar al mismo, y también veíamos el acompañar esto con una evaluación con el neurólogo, ya que siempre cuando hacemos una interconsulta con la psicóloga, estas nos piden descartar algo orgánico antes, y cuando mandamos al neurólogo, estos nos piden el trabajo o el diagnóstico, el psicodiagnóstico. Entonces, como un trabajo en conjunto. Con respecto a lo que sería la experiencia, dentro del grupo, algo así, en este estilo, no hemos tenido ninguno. Este tipo de así complejo, no. Bien, no sé si hay... Hola, sí, yo soy Natalia Cabrera, del grupo 2. Nosotros nos habíamos planteado como hipótesis diagnóstico un trastorno desintegrativo infantil, porque el niño ya llevaba 2 años de normalidad o 3, porque este era un niño de 5 años, y comenzó a perder todas esas pautas madurativas, como que empezó a hacerse caca, empezó a hacerse pis. Por eso, más que nosotros por una psicosis, pensábamos en este diagnóstico desintegrativo infantil como posibilidad. Los otros. Bueno, ahí les quiero recordar una cosa que yo he puesto en la presentación. Dentro de la clasificación, o sea, es una clasificación modificada porque he juntado un poco la clasificación de CIE-10, de clasificación francesa y de DSM-4, he puesto en el mismo grupo a psicosis infantil y al trastorno desintegrativo infantil. ¿Por qué? Porque son categorías similares, o sea, y son, digamos, como entidades que... igual, sinónimas, ¿no? Sí, son análogas, son casi sinónimos. Así que está bien, ¿sí? Bueno, ¿alguno ha tenido algún caso así? O parecido, No, digamos. Yo particularmente tuve un paciente que tuvo pérdida de pautas neuromadurativas, pero se trataba de una patología orgánica, era un trastorno metabólico, no era, digamos, un trastorno de desintegración. Pero sí se pensó, uno de los diagnósticos diferenciales, una psicosis infantil. Yo lo único que tuve fue, pero en más temprana edad, es un niño con pérdida de las pautas neuromadurativas y que se llevó al diagnóstico del síndrome de Rett. O sea que no, para este lado, para esta orientación no he tenido. Lo que sí se da mucho, o veo mucho, no mucho, pero es lo que se consulta acerca de que se sabe tanto del autismo y las mamás leen tanto del autismo y escuchan los signos de alarma, que se orientan mucho las mamás o vienen preocupadas de si su niño puede tener un autismo o no. Eso sí, se ve en la consulta. Lo que es importante, digamos, en este chico es la cuestión de que la enuresis, que es enuresis secundaria, que es diferente a cómo se la tiene que encarar cuando se trata de una enuresis primaria, o sea que nunca ha tenido control de esfínteres. Esto ya es una llamada de atención hacia el área que estamos tratando en este momento.
Y Bueno, bueno, es una acotación que quería hacer. Si bien esta parte de psiquiatría y psicopatología a mí en particular me resulta complicado porque comparte mucha clínica, tanto en lo orgánico como en lo psicológico, psiquiátrico, a mí me gustaría saber si, o sea, lo asumimos a este paciente de 5 años con un diagnóstico de psicosis, es lo que hemos charlado en el grupo, pero si antes de llegar a los 5 años hubiésemos tenido signos de alarma o de, digamos, de alerta como para no tener este diagnóstico tardío, entre comillas. O sea, asumimos como psicosis pensando en que tiene un antecedente de hasta antes de los 5 años aparentemente normal, viendo desde el lado del control de esfínteres porque los tenía, pero cómo nosotros podemos llegar, yo trabajo en atención primaria de la salud en Santiago del Estero, me parece un diagnóstico tardío para un paciente de 5 años que llegue así a esa instancia cuando antes tendríamos que haber abordado la problemática. No sé, si la madre hubiese consultado, yo calculo que a los 5 años una madre ya ha tenido consultas previas en un centro de salud. Como aparentaba normal, quizás, y esto habla, en este caso clínico habla de una evolución de 3 meses antes de ingresar al jardín, me parece un diagnóstico tardío el tema del paciente. Por ahí antes tendríamos que haberlo hecho en nuestro centro de salud. O sea, esta es psiquiatría y es especialidad de lo que yo estoy hablando de atención primaria, pero donde nos tendría que llamar la atención algo de la clínica y no esperar a los 5 años. Quizás abordando los antecedentes de la madre, de cómo ha sido su embarazo. Todo lo que ha pasado en el embarazo de ella lo podríamos haber detectado desde una sala de atención primaria. Y de ahí prever qué podría pasar con ese paciente. No sé, viendo retrospectivamente, estoy hablando de prepatogenia. Sí. Bueno, lo que tenemos en el caso, sí me llama un poco la atención de que no hayan visto casos así por el estilo. No son tan comunes, pero sí, digamos, se presentan. Yo he atendido a varios chicos con estas características. Ya en la clase les había planteado que muchas veces los antecedentes, este periodo de supuesta normalidad, o es tal, o digamos como se nos pasó algo, ¿sí? O sea, que puede haber habido en los controles de niños sanos, en la evaluación de embarazo, algunos elementos que nos hagan prever. Lo que sí tenemos en el caso es la situación que es, digamos, notoria, digamos, y es bastante común por lo pronto, tampoco es que signifique que siempre va a dar una psicosis, es que la madre no permite que el padre dé el apellido, ¿sí? Esa parte nos llama la atención. Sí. No para que lo juzguemos moralmente, sino porque ya vemos que hay una configuración familiar complicada, ¿sí? Un padre que tiene una aparición violenta y luego una desaparición. Y una madre que, digamos, como, bueno, queda como vinculada a su hijo, pero en una situación de no voy a permitir que lleve el apellido materno. Por lo tanto, ahí no he desarrollado el tema, ¿no? Pero, digamos, sí planteo el concepto porque el concepto de por sí ya, digamos, qué sé yo, da una pauta de cómo entender. Es de psicosis simbiótica, ¿sí? Bien. Hay un funcionamiento que se mantiene más o menos normal hasta que el niño tiene que ir, por ejemplo, al jardín. Claro. Puede haber sido en el maternal, podría haber pasado de los 3 o 4 años, ¿sí? Pero también muchas veces son madres que no los llevan al maternal. El periodo de la escolarización es el periodo
de la escolarización obligatoria. Ustedes saben que los chicos, bueno, empiezan en escolarización a los 4 años, pero obligatoria creo que es a los 5, si no estoy equivocado. Ahora a los 4. Ahora a los 4, pero desde hace poco. Desde hace poco. Entonces al caso le debería haber puesto 4 años, pero mi intención era esa. La intención era, en el momento en que ya no pudo más, claro, recién se despegó de ese hijo la mamá. Y ahí el niño manifiesta la crisis psicótica, ¿sí? Bien. Pero bueno. Hola. Natalia Isa también quería hacer una pregunta. Levantaba la mano. Hola, sí. Sí, ya me habían quitado la pregunta, pero no importa. Yo soy Natalia Isa Massa, trabajo en el Hospital de Niños, en el Hospital Avellaneda. Más que nada quería contribuir a lo que era el caso que prácticamente coincidíamos con los otros grupos. Yo soy del grupo 8. Era, más allá del diagnóstico y saber derivarlo, es aprender a reconocer como pediatra cuáles serían los signos de alarma. ¿Por qué? Claro. Que es lo que coincidía con la otra doctora. ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? Porque acá hay un apego inseguro, hay algo que lo desencadenó, que es el ingreso al jardín. Pero ¿qué pasó antes? Entonces eso como pediatra creo que tendríamos que reconocer y más que nada saber hacer una derivación oportuna, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis del embarazo, el nacimiento, qué ha pasado después, un chiquito que venía bien y de repente se quedó sin... comenzó a no a perder pautas, sino a hacer un retroceso, a dejar de hablar bien, o el tema de la enuresis, la hipopresis. Más que nada era ese aporte, digamos. O sea, como pediatra, saber reconocer que nos llame la atención estos signos de alarma y no esperar hasta los 5 años. Simplemente era eso. Luis, ¿qué querés decir? Hola. Luis Cataldi. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo un poco soy Luis Cataldi de Pediatra de Salta. Quería hacer, no sé, una pregunta si realmente es una psicopatología o es lo que habían dicho de manifestaciones clínicas a raíz de un hecho traumático, ¿no? Porque acá se evidencia que es un chico que, bueno, al ingresar al jardín ya puede llegar a ser algo medio traumático para el chico, pero también se evidencia ahí una separación con muy mala relación de los padres, ¿no? Y que por ahí el chico está manifestando toda esa psicopatología, ¿no? Yo preguntaban si había si alguien había tenido alguna experiencia, y yo me acuerdo de un chico que estuvo internado en el Alemán 3 veces por neumonía con derrame. La primera vez, bueno, una neumonía con derrame, se lo drenó y ya está. La segunda vez, a los 2 meses, no pasó nada porque podría haber sido una secuela de la primera, pero ya la tercera internación estábamos todos como que teníamos que dar una explicación un poco más. Lo estudiamos a fondo al chico y cuando ahondamos en la historia clínica coincidían exactamente justamente con esto, con una separación de la madre. A los 2 meses había llegado la carta documento del padre pidiendo la paternidad o algo por el estilo, y a los 6 meses el padre se iba a vivir a España, y bueno, es como que había quedado como que la causa de todo esto era una manifestación clínica a raíz de un hecho traumático que había vivido el chico en su casa, ¿no? Si esto es realmente una psicopatología o, obviamente, a mí me llama la atención la ecolalia pero también la enuresis y encopresis secundaria, o sea que primero habían tenido control de esfínter y después a raíz de algo empieza a tener toda esta manifestación, por ahí es alguna psicología familiar, ¿no? Sí, en este caso es una manifestación psicopatológica grave, ¿sí? Es un cuadro de psicosis de tipo desorganizada, por eso pierde, digamos, como pautas que ya había logrado. En el otro caso, en el caso que cuentas vos, Luis,
es muy significativo, los antecedentes y la relación, pero bueno, ahí ya entramos en otro territorio, que es el territorio de la psicosomática, ¿sí? Si es que, digamos, como esa patología que ha presentado tiene relación, digamos, con, o es una casualidad con la situación, digamos, como vincular emocional que vivía, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, son las 2:20. Sí. ¿Hay alguien más que quiere hablar? Si nadie más quiere hablar, damos por cerrado el taller. Yo quería en cuanto a experiencia, únicamente preguntarle al doctor si este tipo de cuadros, no en este caso donde hay muchos orientadores silenciosos, pero en el caso, por ejemplo, que tuve la experiencia de atender a la hija de una colega que tenía muchas horas trabajando por día. Entonces, la pequeña consulta en realidad porque tenía muchos orientadores ruidosos asociados a, bueno, en ese momento se lo atribuye, o sea, se le hace un diagnóstico de síndrome del espectro autista, pero después hace el psicodiagnóstico, psicoterapia, y al cabo de un año revierten todos esos signos y, bueno, es una chica totalmente normal. En este caso, digamos, ¿podría ser lo mismo? No sé si entendí mucho la pregunta, pero el fin de esta propuesta semiológica de detección temprana es justamente eso, o sea, detectar situaciones que estén manifestadas pero que no estén instaladas y que se puedan revertir con acciones específicas, ¿sí? Tanto con el niño como con los padres. Perfecto. ¿Está claro, Graciela? Quedó congelada y gracias. No, está clarísimo. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿les parece que hagamos un corte? Acá en el chat están diciendo que están muy buenos los casos que presentaste para el taller, Matías. Bueno, gracias. Son casos que no los hice solo. También Marcela me aportó, así que hemos estado, qué sé yo, escribiéndolo y considerando. Así que son un poco ficticios, un poco reales, a modo de que sean didácticos. Bueno, lo hemos armado así. Bueno, son las 2:20. Tenemos una hora de descanso, o sea, si puede ser 2:30, mejor, así no sea tanto el atraso, ¿no? Para empezar con la disertación de Matías. ¿Puede ser? Bueno, perfecto. Entre 2:20 y 2:30, no más, por favor. Coman rápido. Perfecto. Sí, pobre Matías. No, bueno, 2:30 puede ser. ¿Qué va a ser? Bueno, Chao, hasta luego. Chao, chao. Nos